En la masa. Habíamos convocado en este programa a Julio Piumato para hablar de la marcha de ayer. Probablemente tengamos la posibilidad de hacerlo en algunos minutos, pero evidentemente Piumato se impone la agenda, ¿no? ¿Qué opina de lo que ve y de lo que escucha? Que hay mucha gente que la está pasando mal en el país. Tu colega de Bariloche no lo dice, pero en casi todos los canales, y el que conoce Bariloche sabe que Bariloche no es el centro cívico, el lago, digamos la Argentina de sueño, ¿no? Bariloche tiene, como muchos lugares del país, convive en Bariloche una contradicción tremenda, ¿no? Entre la opulencia y una marginalidad llamativa y creciente, ¿no? Así que esto expresa una de las realidades de Bariloche y habrá que verlo, esta realidad de Bariloche se da en muchos lugares del país. Ese es el primer punto, ¿no? Es necesidad. Yo vengo escuchando y en muchos lugares dicen que era de tal barrio. Es decir, en todos esos lugares, los centros en general están rodeados en barrios de muchas carencias. Déjeme 3 puntos suspensivos. Ya vuelvo con usted, Piumato, porque perfecto. está en línea Omar Goye, que es el intendente de la ciudad de San Carlos. Le voy a hacer una pregunta más o dos más a Piumato porque se tiene que ir. Y le quité la palabra al principio. Todos los argentinos, el intendente le dio la razón. Me divierto. Si todos los argentinos este año hubieran recibido el 100% de aumento, tanto en la asignación como en los salarios, seguramente la realidad de toda esa gente en Bariloche hubiera sido distinta. Entonces, yo creo que tenemos que salir del microclima del Congreso, de una situación de privilegio en el Congreso, y meter los pies en el barro, meter los pies en la realidad. Y la realidad en los últimos 2 años el deterioro es creciente. Lo vemos hoy, hay un ajuste encubierto. Recién, antes de empezar el programa anterior decían que ya hubo en Campana, porque además todos los medios están difundiendo estas imágenes. Decimos organizado, y ha habido en Campana, ha habido en Santa Fe, porque todo el día han pasado imágenes de la gente llevándose cosas. Yo tendría que ver, por lo que decía Nina, yo cuando empecé a ver las primeras imágenes hoy, se ven que hay grupos de gente que no entran salvajemente a agarrar. A mí me da la sensación, por la experiencia social que viene, que había habido un reclamo para que le dieran, no plasma, que le dieran pan dulce, porque se había golpeado mucha gente de ese barrio. Y usted dice que afuera, se desmadró, que se desmadró, dice usted. Que después se desmadró porque apareció la policía, que no eran tantos policías, que empezaron ahí, después empezaron las piedras, pero que evidentemente no debe haber habido una respuesta positiva, por lo menos en un supermercado se vio eso. Entonces, las necesidades son crecientes. Y estas cosas, o las asumimos con criterio de justicia social, porque la pobreza con palabra no la eliminamos. Y en estos 2 años, ayer Moyano denunciaba que acá hay un ajuste encubierto. Si lo sufren los trabajadores formales, ¿cómo no nos van a sufrir los trabajadores que están, se llama la informalidad? No, los trabajadores precarizados o aquellos que directamente no tienen trabajo. Entonces, esta es una realidad fundamental. Hay que ver que detrás de un trabajador precario hay una vida precaria. Eso tienen que entender los diputados del pueblo. Para eso los elegimos. Este año votaron una ley de RT que viola los derechos humanos de los trabajadores, los tratados internacionales de derechos humanos, la Convención Interamericana, la doctrina de la Corte, solamente para favorecer el interés de las ART. Y hay una ley que elimina una norma de la dictadura militar que modificó la ley de contrato de trabajo. Yo la presenté en el 2009. Ellos estaban conmigo en el Congreso, que es la ley que evita la explotación de los trabajadores tercerizados. Esa ley perdió estado parlamentario. En marzo la presentó otra vez Facundo Moyano con otros diputados. En todo un año legislativo, el Congreso Nacional, ¿qué me venía a hablar de derechos humanos? Si no fueron capaces de votar esa ley con amplia mayoría, que por lo menos evita que empresarios inescrupulosos exploten la necesidad de trabajo que hay en muchos lugares del país y precaricen la forma que están precarizando. Julio. Entonces, ¿cómo puede ser que no haya tiempo? ¿Cuántas leyes sancionó el Congreso este año? ¿Cuándo va a ser el momento que nos ocupemos
de eliminar las leyes que todavía quedan vigentes de la época de la dictadura. Porque te digo una cosa, me parece de gran hipocresía aplaudir, porque todos aplaudimos, que se juzgue y se condene a los genocidas. Pero me parece de gran hipocresía aplaudir la condena a los genocidas y no modificar las leyes por los cuales esos genocidas hicieron el genocidio. Porque acá no fue una banda de militares locos la que hizo el genocidio. Acá vinieron a imponer un plan y para eso había que cercenar, entre otras cosas, los derechos de los trabajadores. Entonces, ¿cómo puede ser que te estoy diciendo un artículo, el artículo 30 de la ley de contrato de trabajo? Entonces, cuando pasan estas cosas, hablamos de cosas organizadas, haga un segundo, así hablamos de cosas sí, Cigoña, dele. Pero tenemos que hablar con más claridad. Yo agradezco las sabias y generosas palabras y los consejos que nos da nuestro ex compañero de bloque, el diputado Piumato, que era oficialista junto conmigo. No, pues yo presenté el proyecto. Por eso, que era oficialista. No lo presenté después. Ahora vio la luz, yo lo presenté en 2009. Y no lo es más. Sugiere... Porque cambió el gobierno, no cambié yo. Piumato, que hay yo que sigo defendiendo los derechos humanos de los trabajadores. Sí, yo también. No, y lo sé. ¿Y por qué no votás esa ley? ¿Por qué no votás las leyes? Eliminar las leyes de la dictadura. No va a respetar las déjelo. Sugiere el diputado Piumato que hay que salir del Congreso y poner los pies en el barro. Él es de la capital, yo soy de La Matanza, así que de barro entiendo algo más que él. Pero cada vez, yo recorro todo el país. Pero cada vez entiendo menos de barro, porque en mi distrito de La Matanza se han pavimentado miles y miles de cuadras desde el año 2003 para acá. El día que llegamos al gobierno municipal de La Matanza había 800.000 personas sin agua corriente. De esas 800.000 personas, hoy 650.000 tienen agua corriente. La cloaca viene detrás del agua corriente, más lenta porque es más costosa y técnicamente más compleja. Pero el día que el intendente Fernando Espinosa termine su mandato, no habrá un habitante de La Matanza, uno, que no tenga agua corriente y cloacas. Y el pavimento tardará un poco más, pero llegaremos a todos. ¿Y cuánto vamos a tardar para que deroguemos las leyes de la dictadura, te pregunto, Ciconia? Con amplia mayoría del Congreso. ¿Cómo vas a decirte peronista y votaste una ley de RT que es peor que la de los 90? No, la ley de RT es peor que la de los 90. Viola los derechos humanos. No viola ningún derecho humano. La Constitución, ¿cómo no viola? No viola ningún derecho humano ni ninguna norma de la Constitución. El principio de la progresividad. Pero lee los fallos de la Corte. Sí, ya lo leí. Pero ¿cómo no lo leíste? Bueno, no lo leíste. ¿le contesto? Sí, esa ley se las hizo la UIA para violar los derechos de los trabajadores. Julio, déjele contestar. La ley que no sea así. La ley que hemos sancionado tiene un procedimiento de orden administrativo donde viola el principio por el cual el trabajador puede optar y ahí obtiene la compensación, la indemnización que marcan esas normas. Si no la considera suficiente, tiene todo el derecho que le reconoce la ley para optar por el régimen común de indemnización, lo que se llama la indemnización plena. Así pero le quitan el fuero de Perón, no es cierto, el fuero del trabajo. Tiene el fuero del trabajo. Le quita la ley del trabajo. A ver, le quita el procedimiento del perdón, trabajo. Julio, le quita los principios del derecho laboral. Ese fuero, Ciconia, lo creó Perón. Sí, conozco. Lo creó Perón, Ciconia. De a uno. ¿Qué decía, diputado? Riesgos de trabajo, los accidentes de trabajo, las muertes, y no que sean un negocio de la época que critican privatizadora de Menem. Y por otro lado, si la indemnización le resultaba insuficiente, podía ir por la vía judicial, la acción civil. Le quitaron las vías. Imagínese usted un trabajador o la víctima que perdió un brazo, o los familiares que perdieron a una persona en un accidente de trabajo, que le muestren el dinero y le digan, bueno, pero si opta por esto, la vía judicial queda cerrada. Es un chantaje. Llamémoslo así, no es chantaje, es un chantaje a los trabajadores. No es chantaje, es una afirmación temeraria. Siguen teniendo las dos vías, opta por una o por la otra. No es tiene las dos posibilidades. Es una construcción, 12 fachos de la Corte, desde el fallo Aquino, está explicado la inconstitucionalidad, está en los protocolos de derechos humanos. ¿O qué son los derechos humanos? Los derechos humanos, una palabrita que lo usamos cuando nos conviene. Los trabajadores no tienen derechos humanos, los ciudadanos, los pobres no tienen derechos humanos. ¿Qué estamos hablando de los derechos humanos? Los derechos sociales que creó Perón son derechos humanos, Ciconia. Sí. Y eso hay que respetarlo. Y la salud y la vida de los trabajadores es un derecho humano. Las normas de la dictadura que
avasallan esos derechos humanos, siguen vigentes hoy, Ciconia. Yo les pido, por favor, hay de dos bancadas, que cuando vuelvan a sesiones ordinarias, me hubiera gustado lo llamaran extraordinarias, lo primero que hagan, ahora en diciembre, lo primero que hagan es que deroguen todas las normas cercenadoras de derechos de la dictadura. Hay que reimplantar la ley 2744 que inspiró el general Perón, que no la pudo ver sancionada porque se murió antes, pero él condujo. Que a Norberto Centeno le costó la vida, fue desaparecido durante la dictadura. Eso hay que reintegrar, la dignidad, volver a la dignidad del trabajador, a la protección integral de la vida del trabajador. Y eso que estaba apurado, ¿se tiene que ir o se queda al final? Me tengo que ir, pero bueno, quería dejar poca oportunidad de decir. No, gracias. Si quiere ir, que conteste Ciconia y ya se va, porque si no se le hace tarde. Yo le contesto respetuosamente y afectuosamente, porque tengo afecto, Julio, que los trabajadores televidentes que nos están viendo ahora saben perfectamente si sus derechos están o no mejor garantizados en la Argentina hoy que 10 años atrás. Bueno. Dejo al juicio del televidente. Pero esa va a ser la chapa. Del infierno salimos, que nos sacó Kirchner en el 2007. Que vamos, el patrón, perdón, Ciconia, nosotros los peronistas, Perón nos enseñó lo que es la dignidad. ¿Sí? Yo te hablo como peronista porque vos sos peronista y te sé y también te respeto personalmente. Son todos peronistas. Estás en un lugar que a lo mejor no puede hacer todo lo que querés. Pero lo que yo te digo, los peronistas nos enseñaron la dignidad. Nosotros los peronistas tenemos que comparar con los mejores momentos de justicia social en la Argentina y no con el 2001, que el país estaba a punto de desaparecer como nación. No es un parámetro para medir la Argentina, porque entonces todo va a ser bien. Te va a venir uno de la dictadura y va a decir que en la época de la dictadura se vivía mejor que el 2001. Y agarras unos cuantos parámetros y seguramente que va a ser verdad. Yo creo esto a mí no me convence. Yo necesito crecer en justicia social. Esto es lo que queremos todos en la Argentina. Si hay riqueza, se han llevado 80.000 millones de dólares al exterior. Entonces, ¿cómo podemos decir que todavía en Bariloche esté pasando eso? Y no fue porque hay una administración radical, porque tenés provincias que la administra peronista, andá a Formosa, andá a La Rioja, andá a un montón de provincias, y andá a la provincia de Buenos Aires en muchos lugares, y está viviendo esa situación. Entonces, pongamos la mano en el corazón, dejemos el discurso de lado, pongamos entre todos, sentemos una mesa de diálogo y cómo sacamos las cosas adelante. Saquémosle la plata a los que se la llevan con pala de la Argentina, Ciconia. Están calladitos Garrido y Raimondi. Si no, saquemos la plata a los trabajadores. Ahora les doy, diputados, disculpen que están muy callados, no hubo tiempo casi, Ciconia. La última, así ya se va Julio, que se tiene que ir. Está apurado. Simplemente que por supuesto que siempre quedan cosas por hacer. La construcción de la nación es una tarea siempre inconclusa y nuestra concepción es nacional y popular exactamente igual que la que tiene Julio. El tema es que en su apreciación pareciera que el vaso está medio vacío, en la mía está más lleno que vacío y de cualquier manera coincido en que hay muchas cosas que tenemos por hacer, pero que estamos en un proceso de cambio positivo, extraordinario, acelerado. No es que yo quiera comparar con el 2001 porque ahí estaban todas las pautas bajas y ahora están mejores. El tema es que hubo que mejorar, hubo que hacer cosas para modificar hace 2 años vamos para atrás en toda la variable Julio, económica. No hay hechos mágicos. Vamos para atrás en toda la variable económica. En el 2008 años, teníamos la soja a 300 pesos, hoy está a 550. Entonces, no digamos las cosas, tenemos que poner por su nombre. No podemos comparar siempre con el 2001. Y más quienes somos peronistas. Tenemos que comparar. Los últimos 2 años, ¿estamos mejor o estamos peor? Bueno, y estamos peor. Se entusiasmó y se queda, Julio, entonces. Bueno, los veo murmurando, perdón, me voy. Diputados, los veo murmurando. Me voy. Se va, bueno, gracias por venir. Gracias por venir. Buenas noches. Saluden, ahí está, como corresponde. Chao, Julio. La verdad es que están haciendo chicle el certificado de origen. Por ejemplo, ahí lo saluda. Están planteando. Hasta luego. Gracias por venir, Julio.